Me alegro de tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo. Mi nombre es Lola González Márquez y a mis 71 años acabo de hacer algo que jamás pensé que haría. He mandado detener a mi nuera por el robo de un anillo de diamante rosa valorado en 3 millones de euros. Hace apenas una hora recibí un mensaje de texto que decía: Abuela, he cogido prestado tu anillo antiguo para la gala benéfica de esta noche. Espero que no te importe. Le respondí con un simple «Diviértete, querida», y una sonrisa. Pero inmediatamente después llamé a mi abogado Felipe y le dije: registra el robo del artículo 847 del inventario, un anillo de diamante rosa valorado en 3 millones de euros. Una hora después, la policía irrumpió en esa elegante fiesta donde Victoria presumía de mi anillo, creyendo que había tomado una baratija sin valor. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me ves, porque esta historia te dejará sin palabras. Toledo, España. Una ciudad de historia y nobleza, donde el tiempo parece detenerse entre sus calles empedradas y sus murallas ancestrales. Durante más de 200 años, la Casa González ha sido parte del tejido de esta ciudad, una familia respetada aunque nunca ostentosa. Nuestra mansión de piedra amarillenta, con sus balcones de hierro forjado y su patio interior con fuente de azulejos, ha sido testigo de generaciones de nuestra familia. Mi difunto marido, Eduardo Márquez, y yo vivimos en esta casa rodeada de un jardín de naranjos que hemos cuidado durante 40 años. Cada árbol tiene una historia, cada rincón guarda un recuerdo. La pérgola donde Eduardo me pidió matrimonio, el banco de piedra donde nos sentábamos a ver atardecer mientras hablábamos de arte y sueños, la fuente donde nuestro hijo Miguel aprendió a nadar, o mejor dicho, donde yo sigo cuidando, porque Eduardo falleció hace 10 años, dejándome sola en esta enorme casa llena de recuerdos. Bueno, no exactamente sola. Mi tío. Mi hijo Miguel y su esposa Victoria Domínguez se mudaron aquí poco después de la muerte de Eduardo. Para cuidarte, mamá, dijo Miguel con esa sonrisa que me recordaba tanto a su padre. No quiero que estés sola en una casa tan grande. Sus intenciones eran buenas, siempre lo han sido. Miguel siempre fue un niño sensible, quizás demasiado, pero desde el primer día supe que las intenciones de Victoria eran muy diferentes. Victoria llegó a nuestra familia como un huracán desde Barcelona, alta, elegante, siempre vestida a la última moda con trajes de diseñador en tonos rojos y verdes intensos, con ese aire cosmopolita y esa seguridad aplastante que tanto impresionó a mi hijo. Miguel, arquitecto respetado pero de espíritu dócil, quedó cautivado por ella en una exposición en Madrid. Me contó que Victoria criticaba abiertamente algunas obras mientras defendía apasionadamente otras. «Tiene personalidad, mamá», me dijo con los ojos brillantes. 3 meses después se casaron en una ceremonia lujosa en un hotel de 5 estrellas que costó más de lo que Miguel podía permitirse. Recuerdo el día que entraron por primera vez a la casa como matrimonio. Victoria recorrió las habitaciones con ojos calculadores, tocando los muebles antiguos, evaluando cada pieza como si estuviera en una tienda de antigüedades. «Lola», me dijo sin molestarse en llamarme suegra o señora, «esta casa tiene un potencial enorme. Con unas cuantas reformas podríamos transformarla completamente. Estos muebles antiguos son tan pasados de moda, y este salón podría ser mucho más funcional con un concepto abierto». Yo sonreí educadamente, apretando el colgante que Eduardo me había regalado en nuestro 30º aniversario, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era mi casa lo que quería transformar, era mi lugar en ella. Los primeros meses fueron sutiles, como gotas de agua que poco a poco erosionan la piedra. Pequeños comentarios. ¿Todavía usas esa vajilla? Es tan anticuada. Miradas de desaprobación cuando expresaba mi opinión sobre cualquier tema, desde política hasta la cena,
suspiros exagerados cuando tardaba en subir las escaleras. Luego empezaron las órdenes disfrazadas de peticiones. Lola, prepárame un café, pero asegúrate de que sea con leche de almendras, no esa leche normal que tomas tú. Lola, ¿podrías planchar mi vestido negro para esta noche? Tengo una reunión importante. Lola, haz menos ruido cuando camines por el pasillo. Tengo jaqueca y cada paso tuyo resuena en toda la casa. Nunca me hablaba con respeto. Para ella, yo era simplemente la vieja, como si ni siquiera tuviera un nombre, una historia, una identidad. En las cenas familiares, hablaba de mí como si no estuviera presente, como si fuera un mueble más de la casa, quizás uno que ya debería haberse desechado. Miguel, decía mientras cortaba delicadamente su carne, tu madre debería considerar mudarse a una residencia para mayores. Esta casa es demasiado grande para alguien de su edad. Requiere mucho mantenimiento, y ella ya no puede ocuparse de todo. Y mi hijo, mi propio hijo, solo bajaba la cabeza y murmuraba, «Mamá está bien aquí, Victoria». Pero yo podía ver cómo su mirada iba cambiando con el tiempo, cómo evitaba mis ojos cuando Victoria hacía uno de sus comentarios crueles. Victoria estaba envenenando su mente poco a poco, susurrándole al oído cada noche que yo era demasiado mayor para cuidar de una casa tan grande, que ellos necesitaban el espacio para sus propios planes, que sería mejor para todos si yo aceptaba mi edad y me retiraba a un lugar apropiado. Victoria tenía grandes sueños para mi casa, sueños que no me incluían a mí. Convertir mi salón, donde Eduardo y yo habíamos pasado tantas tardes leyendo juntos, en su despacho personal con un toque minimalista. Transformar la biblioteca de Eduardo, con sus libros cuidadosamente coleccionados durante décadas, en un gimnasio con equipamiento de última generación. Y lo que más me dolía, arrancar el jardín de naranjos que Eduardo y yo habíamos cultivado durante 40 años para construir una moderna zona de entretenimiento con piscina, jacuzzi y barbacoa. Para ella, los recuerdos que impregnaban cada rincón de esta casa no significaban nada. Necesitamos modernizar este lugar, le decía a Miguel cuando creía que yo no podía oírles. Es como vivir en un museo, y no precisamente de los buenos. Durante años, soporté sus humillaciones en silencio, tragándome las lágrimas, respirando hondo cuando sentía que ya no podía más. Cuando venían invitados, Victoria me presentaba como la madre de Miguel, nunca como Lola, nunca como la propietaria de la casa, nunca como la viuda de Eduardo Márquez, el respetado director del Museo Nacional de Artes Decorativas. Para ella, yo era simplemente un apéndice, una nota al pie en la vida de su marido. Cuando organizaba fiestas para sus amigos de Barcelona o para los socios de Miguel, yo tenía que esconderme en mi habitación porque, según ella, las personas mayores hacen que los demás se sientan incómodos. Como si mi mera presencia, mis arrugas, mi cabello plateado, fueran una ofensa para sus invitados con sus rostros estirados por el Botox y sus conversaciones vacías sobre la última dieta de moda. Había noches que lloraba en silencio, sentada junto a la ventana de mi habitación, mirando el jardín de naranjos que pronto, según los planes de Victoria, dejaría de existir. Me preguntaba cómo me había vuelto invisible en el hogar que construí con tanto amor. ¿Cómo había permitido que esta mujer me redujera a una sombra, a un fantasma que vagaba por los pasillos de su propia casa? El invierno pasado fue particularmente duro. No solo por el frío que se colaba por las ventanas de la casa, sino por el frío que sentía en mi corazón cada vez que Victoria me miraba con esos ojos que decían claramente, ¿todavía sigues aquí? Un jueves de enero, Victoria organizó una cena para los socios de Miguel. Habían conseguido un proyecto importante para restaurar un palacio histórico en Sevilla, y querían celebrarlo. Preparé mi mejor vestido de terciopelo verde esmeralda, un regalo de Eduardo en nuestro último aniversario. Me puse el collar de perlas que había pertenecido a mi madre, y bajé al comedor justo cuando los invitados empezaban a llegar.
Victoria me vio desde el otro lado de la habitación, vestida con un traje rojo intenso que contrastaba dramáticamente con su piel pálida y su cabello negro. Se acercó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado, la que no llegaba a sus ojos. «Lola», susurró, tomándome del brazo con más fuerza de la necesaria. «No hay suficiente espacio en la mesa para todos. He puesto un plato para ti en la cocina». Sentí como si me hubiera abofeteado en público. La mesa del comedor, tallada en roble macizo por artesanos toledanos hace más de un siglo, tenía capacidad para 16 personas. Eduardo y yo habíamos ofrecido cenas para embajadores y ministros alrededor de esa mesa. Esa noche éramos 12. «Pero hay espacio de sobra, Victoria», dije, tratando de mantener la compostura. Eduardo y yo solíamos sentar a 16 personas cómodamente. «Los tiempos cambian, Lola», respondió, apretando aún más mi brazo. «Ahora se necesita más espacio para cada comensal. Es lo que se estila. Además, la conversación será sobre arquitectura y proyectos actuales. Te aburrirías». Busqué a Miguel con la mirada. Estaba al otro lado de la sala, hablando animadamente con un hombre de traje oscuro. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y vi cómo apartaba la mirada rápidamente, fingiendo no haber visto nada. Mi propio hijo no dijo nada cuando me retiré en silencio a comer sola en la cocina, mientras escuchaba las risas y conversaciones a través de la puerta de servicio. Esa noche, sentada en la mesa de la cocina donde tantas veces había enseñado a Miguel a hornear galletas cuando era pequeño, comprendí que había perdido a mi hijo. Victoria no solo me había despojado de mi dignidad, sino también del amor de Miguel. La semilla de duda que había plantado en su mente sobre mi capacidad, sobre mi valor, había echado raíces profundas. Las navidades no fueron mejores. Victoria se aseguró de que fueran modernas, sin las tradiciones que Eduardo y yo habíamos cultivado durante décadas. No hubo Belén artesanal que montábamos pieza a pieza, ni villancicos alrededor del piano, ni la receta de turrón casero que había pasado por generaciones en mi familia. En su lugar, hubo un árbol minimalista con luces LED de color azul, música electrónica de fondo y comida encargada a un servicio de catering exclusivo. Victoria y Miguel intercambiaron regalos caros, un reloj de oro para él, un collar de diamantes para ella, ambos envueltos en papel de diseño con lazos perfectamente elaborados. Cuando llegó mi turno, Victoria me entregó una caja pequeña envuelta apresuradamente. «Te hemos comprado algo sencillo porque a tu edad ya no necesitas mucho», dijo mientras yo desenvolvía una bufanda de poliéster que probablemente había comprado en una tienda de descuento. «Pensamos que el color gris combina con tu cabello». Tragué el nudo que se formó en mi garganta y agradecí el regalo con una sonrisa forzada. El verdadero regalo, el que realmente quería, habría sido un poco de respeto, un atisbo de consideración, una pizca de la dignidad que Victoria me había arrebatado sistemáticamente durante años. El día que sus amigas vinieron para su club de lectura fue quizás uno de los momentos más humillantes. Yo estaba leyendo 100 años de soledad en mi sillón favorito del salón, el que tenía vistas al jardín de naranjos, cuando Victoria entró con 5 mujeres elegantemente vestidas, todas con ese aire de superioridad que Victoria había perfeccionado. «Lola», dijo delante de todas, con voz alta y clara como si estuviera hablando con una niña, o peor, con alguien con problemas de audición. «¿Podrías irte a tu habitación? Necesitamos privacidad para discutir temas importantes». Sus amigas me miraron con una mezcla de lástima y desdén, como si fuera una mascota vieja que necesitaba ser apartada del camino. Un recordatorio incómodo de la fragilidad humana en su mundo de juventud perpetua y belleza artificial. «Por supuesto», dije levantándome con toda la dignidad que pude reunir, el libro apretado contra mi pecho como un escudo. «No quisiera interrumpir vuestra importante discusión sobre... ¿Qué libro era esta semana?
Otro manual de autoayuda para encontrar el éxito sin esfuerzo. Vi cómo sus ojos se estrechaban ante mi pequeño acto de rebeldía, este diminuto intento de mantener mi voz. Pero no dijo nada mientras yo salía del salón con paso lento pero seguro. Subí a mi habitación y cerré la puerta, apoyándome contra ella mientras las lágrimas que había contenido finalmente corrían libres por mis mejillas. A través de la ventana vi el jardín de naranjos donde Eduardo y yo solíamos sentarnos en las tardes de verano, planificando viajes que nunca hicimos, soñando con un futuro que ahora parecía tan distante. Él nunca me habría permitido ser tratada así. Eduardo, con su voz tranquila pero firme, su respeto infinito por los demás, su capacidad para poner límites sin elevar la voz. ¿Qué harías tú, Eduardo? Susurré, como si pudiera escucharme desde donde quiera que estuviese. ¿Cómo recupero mi lugar en nuestra casa? ¿Cómo hago para que nuestro hijo vuelva a verme? Pero lo que más me dolió, lo que finalmente quebró el dique de paciencia y silencio que había construido durante años, fue una conversación que escuché la semana pasada. Victoria estaba al teléfono con su hermana Brenda, y yo estaba en el pasillo, regresando de regar las plantas del jardín. Su voz, normalmente modulada para sonar elegante y controlada, ahora era estridente y llena de veneno. «Te juro que esta vieja me está volviendo loca», decía sin molestarse en bajar la voz. «Vive en esta casa enorme como una reina, pero mírala cómo se viste. Mira sus joyas baratas. Es patético. Anda por ahí con ese aire de dignidad, como si todavía importara, como si alguien la escuchara. Miguel y yo solo estamos esperando que decida mudarse a una residencia, pero es demasiado terca. Cuando finalmente se vaya, voy a renovar toda la casa, empezando por tirar todas sus antigüedades feas y esos horribles naranjos. ¿Te imaginas? Un jardín lleno de árboles que solo dan fruta que nadie come. ¡Qué desperdicio de espacio! Me quedé paralizada, con las manos aún húmedas de la tierra del jardín, escuchando cómo esta mujer, que vivía bajo mi techo, que comía en mi mesa, que dormía en una habitación que yo había decorado con tanto amor, planeaba erradicar cada rastro de mi existencia, de mi historia, de mi legado. Esa conversación fue el momento en que decidí que no podía seguir callada. Victoria no solo me despreciaba a mí, despreciaba todo lo que Eduardo y yo habíamos construido juntos, todo lo que representábamos, todo lo que habíamos amado. Y lo peor es que no tenía ni idea de que esas antigüedades feas que tanto odiaba, esos cuadros aburridos, esas esculturas pasadas de moda, esos libros que solo acumulan polvo, valían más dinero del que ella podría ganar en varias vidas. Lo que Victoria nunca supo, lo que nadie en mi familia sabía, es que mi difunto marido Eduardo me dejó mucho más que esta casa. Durante nuestros últimos años juntos, Eduardo había estado coleccionando secretamente arte valioso, joyas y antigüedades. No era un hobby reciente. Había comenzado en los años 60, cuando trabajaba como asistente en el Museo del Prado, antes de convertirse en director del Museo Nacional de Artes Decorativas. Eduardo tenía un ojo excepcional. Podía reconocer la autenticidad y el valor de una pieza casi al instante. «Es cuestión de detalle, Lola», me explicaba mientras examinaba un joyero del siglo XVIII bajo su lupa. La forma en que la luz se refleja en el nácar, la precisión de las incrustaciones, la técnica utilizada para los engarces. Todo cuenta una historia. Sabía que yo era discreta, que nunca alardeaba de riqueza, y confiaba en que sabría cómo gestionar su legado cuando llegara el momento. Eduardo, hijo de un ebanista y una costurera, había crecido valorando el trabajo artesanal, la autenticidad, la belleza intrínseca de las cosas bien hechas. Nunca le interesó la ostentación, sino la preservación de piezas que contaban la historia de la humanidad a través del arte y la artesanía. En una caja fuerte secreta escondida detrás de un retrato de su madre en mi habitación,
Guardaba una colección valorada en más de 15 millones de euros, cuadros de pintores españoles del siglo XIX que había adquirido antes de que se volvieran famosos, porcelanas chinas de la dinastía Ming que había rescatado de un anticuario a punto de cerrar, muebles Art Nouveau que había restaurado personalmente, y joyas, muchas joyas, cada una con su propia historia, su propio significado. Entre esas piezas estaba el anillo que Victoria acababa de tomar prestado, un anillo con un diamante rosa de 5 quilates, diseñado por un joyero francés en 1920 para una bailarina rusa que nunca pudo pagarlo. Eduardo lo encontró en una subasta en París en 1975 y lo compró por una fracción de su valor real. «Es para ti, Lola», me había dicho mientras colocaba la caja de terciopelo azul en mis manos en nuestro aniversario. «Tan único y especial como tú. Para cualquiera que no supiera de joyería, podría parecer solo un anillo antiguo elegante, quizás un poco pasado de moda con su diseño Art Deco y su piedra de un rosa suave. Pero para los expertos, era una obra maestra, una pieza única por la calidad y el color del diamante, por la perfección del tallado, por la historia que llevaba consigo». La mañana después de escuchar esa horrible conversación telefónica de Victoria, me senté en mi escritorio y miré el retrato de Eduardo que colgaba en la pared. Sus ojos, de un azul tan intenso que parecían contener el mar entero, parecían mirarme con comprensión y fortaleza. Habían pasado 10 años desde que se fue, dejándome con un vacío que nada podría llenar. Pero en momentos como este, sentía que seguía a mi lado, aconsejándome, apoyándome, dándome la fuerza que tanto necesitaba. «¿Qué harías tú, Eduardo?», murmuré, acariciando el marco de plata de la fotografía. «¿Cómo manejarías esta situación?». Eduardo siempre fue un hombre prudente y discreto. Nunca actuaba impulsivamente, siempre consideraba todas las opciones, todos los ángulos, antes de tomar una decisión. Hijo de un anticuario y restaurador de arte, había crecido rodeado de belleza y conocimiento, aprendiendo a valorar no solo el aspecto estético de las cosas, sino también su historia, su procedencia, su autenticidad. A lo largo de los años, y especialmente después de jubilarse de su puesto como director del Museo Nacional de Artes Decorativas, comenzó a adquirir piezas excepcionales, siempre con ojo experto y paciencia infinita. Nunca se precipitaba en una compra. Podía esperar años hasta que una pieza que le interesaba saliera al mercado en el momento adecuado, al precio adecuado. «El valor no está en el precio, Lola», solía decirme mientras examinaba un manuscrito iluminado del siglo XV que acababa de adquirir. «Está en la historia, en la artesanía, en la autenticidad. Cualquiera puede comprar algo caro, pero reconocer el verdadero valor de algo, eso es un arte en sí mismo». Nunca presumió de su colección. De hecho, muy pocas personas sabían de su existencia. Algunos colegas del museo con quienes compartía su pasión por determinados períodos artísticos, su viejo amigo y abogado Felipe Vega, que se ocupaba de los aspectos legales de las adquisiciones, y yo. Ni siquiera Miguel estaba al tanto. Eduardo siempre fue cauteloso sobre los peligros de la riqueza visible, secuestradores, estafadores, parientes lejanos apareciendo de repente pidiendo dinero. Prefería una vida discreta pero llena de belleza. Cuando enfermó, ese último año de lucha contra un cáncer que avanzaba más rápido de lo que los médicos habían previsto, me tomó de las manos una noche y me dijo: «Lola, he preparado todo. Felipe tiene los documentos. La colección está asegurada, catalogada y es completamente tuya. Úsala sabiamente y solo cuando sea necesario, no por necesidad económica, que nunca la tendrás, sino por necesidad del alma». No tuve corazón para vender ni una sola pieza después de su muerte. Cada objeto me recordaba a él, a sus ojos brillantes cuando encontraba algo especial en una tienda olvidada de algún pueblo pequeño,
a sus manos cuidadosas al examinar una nueva adquisición, a su voz entusiasmada explicándome la historia detrás de cada pieza. La colección era mi conexión con Eduardo, nuestro secreto compartido, el legado de una vida dedicada a la belleza y al conocimiento. Pero últimamente había notado algo extraño. Pequeñas piezas faltaban de mi joyero, un broche antiguo de perlas que Eduardo me regaló en nuestro 20º aniversario, unos pendientes de plata del siglo XIX que encontramos juntos en un mercadillo de Lisboa, un colgante de ópalo que había pertenecido a la madre de Eduardo. Al principio pensé que estaba siendo olvidadiza, que los había guardado en otro lugar y simplemente no recordaba dónde. Incluso llegué a dudar de mi memoria, como Victoria insinuaba constantemente. Es normal que las personas mayores olviden dónde ponen las cosas, le decía a Miguel con voz preocupada cuando yo mencionaba algo desaparecido. Mi abuela empezó así, perdiendo cosas pequeñas, olvidando dónde las había dejado. Luego empezó a olvidar nombres, fechas. Quizás deberíamos llevar a tu madre al médico para asegurarnos de que todo está bien. Y Miguel asentía, mirándome con preocupación, como si yo estuviera desarrollando demencia, como si mis sospechas de que algo no cuadraba fueran solo producto de una mente envejecida que ya no podía confiar en sí misma. Una tarde, mientras ordenaba mi armario, encontré una caja de zapatos que no reconocía, escondida detrás de unos vestidos que ya no usaba. Dentro había varias fotografías, primeros planos de mis joyas, de los cuadros del salón, incluso de la biblioteca de Eduardo con sus primeras ediciones. Todas tomadas dentro de la casa, todas mostrando mis posesiones más valiosas, todas con una precisión casi clínica como un inventario. Un escalofrío me recorrió la espalda. Alguien estaba documentando mis pertenencias, y solo podía ser una persona. Esa misma tarde, llamé a Carlos Mendoza, un investigador privado que Felipe me había recomendado años atrás, cuando un coleccionista rival había intentado atribuirse el descubrimiento de Eduardo de un Velázquez olvidado. Necesitaba pruebas antes de hacer acusaciones, pero mi instinto me decía que Victoria no solo me estaba faltando al respeto, estaba robándome sistemáticamente. Carlos, un hombre de unos 50 y tantos años, con el pelo entrecano y una mirada aguda y profesional, vino a verme al día siguiente mientras Victoria y Miguel estaban en Madrid en una exposición de arquitectura. Le mostré la caja con las fotografías y le expliqué mis sospechas. Doña Lola, dijo después de examinar las fotos con ojo crítico, esto no parece un conjunto de recuerdos familiares. Esto parece un inventario metodológico. Alguien está catalogando sus posesiones de forma muy sistemática. Fíjese en los ángulos, en la iluminación, en cómo se aseguran de que cada detalle sea visible. Esto no es trabajo de aficionado. Le pedí que investigara discretamente, que averiguara si Victoria estaba vendiendo mis pertenencias y dónde. No quería confrontarla sin pruebas sólidas, sin la certeza absoluta de que mis sospechas eran fundadas. Entiendo perfectamente, doña Lola, dijo Carlos mientras guardaba las fotografías en un sobre. Procederemos con la máxima discreción. Nadie sabrá que nos ha contratado hasta que tengamos pruebas concluyentes. Durante las siguientes semanas, Carlos y su equipo siguieron a Victoria y documentaron meticulosamente sus movimientos. La fotografiaron entrando en tiendas de empeño en Madrid, hablando con tasadores de joyas, incluso visitando una conocida casa de subastas en la calle Serrano. Cada vez que regresaba, yo notaba que algo más había desaparecido de mis cajones. Un prendedor de esmeraldas, una pulsera de oro con zafiros, un juego de gemelos de nácar que habían pertenecido al padre de Eduardo. Una tarde, Carlos vino con un informe detallado y una carpeta llena de fotografías. Su expresión era grave mientras extendía los documentos sobre mi escritorio. Doña Lola, dijo con voz solemne, su nuera ha estado vendiendo piezas de su colección durante casi 2 años. Pequeñas cosas al principio,
broches antiguos, pendientes de perlas, un collar de plata, cosas que usted podría haber pensado que había perdido o guardado en algún sitio. Hemos documentado al menos 12 ventas diferentes en casas de empeño y tiendas de antigüedades por toda la ciudad. El monto total que ha vendido asciende a unos 45.000 euros. No podía creer lo que estaba escuchando. Victoria no solo me humillaba y me trataba como si fuera invisible. Había estado robándome durante años, vendiendo piezas que Eduardo había coleccionado con tanto amor y cuidado. Objetos que contenían no solo valor monetario, sino también emocional. Fragmentos de nuestra historia juntos. ¿Pero cómo?, pregunté, sintiendo que el corazón me latía con fuerza en el pecho, mis manos temblorosas sobre las fotografías que mostraban a Victoria saliendo de una casa de empeños con un sobre grueso. ¿Cómo sabía qué piezas tomar sin que yo lo notara? Es inteligente, continuó Carlos, su voz profesional pero con un deje de admiración reluctante por la astucia de Victoria. Solo cogió piezas que usted rara vez usaba o que estaban guardadas al fondo de sus cajones. Al parecer, ha estado catalogando mentalmente todas sus joyas durante años, identificando cuáles podría tomar sin que usted notara su ausencia de inmediato. Y ha sido metódica, espaciando los robos para no levantar sospechas. Carlos me mostró grabaciones de Victoria en 3 casas de empeño diferentes, donde mentía claramente sobre la procedencia de las joyas. En una grabación decía que eran herencias de su abuela fallecida, una noble catalana venida a menos. En otra afirmaba que su marido se las había regalado, pero necesitaba dinero rápido para una emergencia médica de un familiar. En una tercera, sugería que las había comprado ella misma durante sus viajes por Europa, pero ahora necesitaba liquidez para invertir en un proyecto prometedor. Sentí una mezcla de furia y traición como nunca había experimentado. Durante 2 años, mientras me sentía culpable por perder mis cosas, mientras pensaba que mi memoria me fallaba, mientras dudaba de mi propia capacidad mental, Victoria había estado robándome sistemáticamente y luego mintiendo para vender mis pertenencias. Me había hecho creer que estaba perdiendo facultades, que ya no era capaz de recordar dónde ponía las cosas, que quizás, solo quizás, ella tenía razón y yo debería considerar mudarme a una residencia por mi propio bien. Peor aún, había estado planeando robar más extensamente al fotografiar en secreto mi colección. Las imágenes que encontré no eran solo de las piezas que ya había robado. Eran de objetos mucho más valiosos, cuadros, esculturas, libros raros, piezas que valían cientos de miles de euros cada una. Hay más, dijo Carlos, pasando a la siguiente página del informe. Sus patrones de gasto no coinciden con los ingresos oficiales que ella y su hijo tienen. El estudio de arquitectura de su hijo tiene éxito, pero no tanto como para justificar el estilo de vida que llevan. En los últimos 2 años, Victoria ha comprado ropa por valor de más de 30.000 euros en boutiques de lujo, ha pagado tratamientos de spa caros, vacaciones en resorts exclusivos y ha frecuentado restaurantes con estrellas Michelin. Cuando comparamos estos gastos con el dinero que sabemos que obtuvo al vender sus joyas, los números coinciden perfectamente. Así que el dinero que Victoria había usado para comprar todos esos vestidos caros de diseñadores famosos, esos bolsos de marca con los que me miraba por encima del hombro, esos zapatos de tacón imposible con los que pisoteaba mi autoestima cada día, todo había venido de vender mis cosas. Había estado financiando su lujoso estilo de vida robándome a mí, la vieja inútil que despreciaba, la mujer invisible cuya casa había invadido. Pero espere, dije, una duda cruzando mi mente mientras miraba las fechas en el informe. Si ha sabido todo esto durante meses, ¿por qué no me lo dijo antes? Carlos intercambió una mirada significativa con Felipe, que había venido con él y permanecía en silencio, observando mi reacción. Doña Lola,
explicó Felipe adelantándose y tomando asiento frente a mí. Necesitábamos suficientes pruebas para construir un caso sólido, y queríamos esperar hasta que ella cometiera un error lo suficientemente grande que no pudiera negar o manipular. Sabíamos que Victoria es extremadamente persuasiva. Si hubiéramos actuado demasiado pronto, con pruebas insuficientes, podría haber convencido a todos de que usted estaba confundida, que le había dado permiso para vender esas piezas, o incluso que las había regalado y olvidado. Además, Carlos ha descubierto algo aún más preocupante. Carlos asintió gravemente, su expresión seria mientras abría otra carpeta. Su nuera no solo ha estado robando pequeñas piezas, ha estado en contacto con un tasador de arte llamado Antonio Ferrer, mostrándole fotografías de varias piezas de su colección. Al parecer, estaba planeando un robo mucho mayor. Según nuestras grabaciones, creía que podía vender varios de sus cuadros y esculturas por al menos 200.000 euros. Doña Lola, añadió Carlos, inclinándose hacia adelante, su voz baja pero intensa. Su nuera no solo la ve como una vieja inútil, la ve como una fuente de ingresos que puede explotar sin consecuencias. En sus propias palabras, grabadas durante una llamada telefónica con ese tasador, dijo: «La vieja ni siquiera sabe lo que tiene. Podría robarle la mitad de sus cosas y nunca lo notaría. Está demasiado senil para llevar un inventario de sus pertenencias». Esas palabras fueron como una bofetada, más dolorosas que cualquier insulto directo que Victoria me hubiera lanzado. No solo me estaba robando. Se estaba riendo de mí, pensando que era demasiado estúpida e inútil para darme cuenta de sus crímenes. Había estado planeando robarme a una escala masiva, aprovechándose de lo que percibía como mi senilidad, mi debilidad, mi invisibilidad. Esta mañana, mientras regaba los naranjos en el jardín, sintiendo la brisa suave que traía el aroma de las flores y el sonido lejano de las campanas de la catedral, vi a Victoria entrar en mi habitación sin permiso. Desde la ventana del jardín tenía una vista perfecta de mi dormitorio en el segundo piso. No era la primera vez que husmeaba entre mis cosas. La había visto hacerlo varias veces, siempre cuando creía que yo estaba ocupada o fuera de casa. Pero esta vez fue diferente. La vi abrir mi joyero, ese pequeño cofre de madera de olivo donde guardo algunas piezas menos valiosas, las que uso en ocasiones especiales pero no excepcionales. Su mirada se detuvo en algo, y sus ojos se iluminaron con esa codicia que había llegado a reconocer también. Era el anillo de diamante rosa, que había sacado de la caja fuerte ayer para limpiarlo y había olvidado volver a guardar. Victoria lo cogió con dedos ávidos, lo examinó a contraluz, girándolo para que los rayos del sol matutino se reflejaran en la piedra, creando destellos rosados en las paredes. Y vi esa sonrisa desdeñosa que siempre tenía cuando pensaba que había encontrado algo que podía usar, algo que podía explotar. Luego, con un movimiento rápido y decidido, se lo deslizó en el dedo anular, admirándolo en su propia mano como si ya le perteneciera. Una hora después, mientras tomaba un té en la cocina, tratando de calmar mi indignación ante lo que había presenciado, recibí un mensaje de texto. «Me he cogido prestado tu anillo antiguo para la fiesta benéfica de esta noche. Abuela, espero que no te importe». Ni siquiera tuvo la cortesía de pedir permiso primero, de preguntar si podía tomar una pieza tan personal, tan valiosa, tan cargada de historia y significado. Simplemente lo tomó, asumiendo que todo lo que yo poseía estaba a su disposición, que yo era demasiado vieja e insignificante para tener algo de valor real, que mi opinión, mis sentimientos, mis recuerdos no importaban. Cuando leí ese mensaje, algo dentro de mí cambió. Fue como si una presa que había contenido años de humillaciones, desprecios y abusos, finalmente se rompiera, liberando una ola de indignación, de resolución,
de negativa a seguir siendo invisible. Durante 10 años había soportado sus humillaciones, su desprecio, sus crueles comentarios sobre mi edad y mi supuesta inutilidad. Había visto cómo manipulaba a mi hijo contra mí, cómo planeaba deshacerse de mis recuerdos, cómo me robaba no solo objetos materiales, sino también mi dignidad, mi voz, mi lugar en mi propia casa. Pero tomar mi anillo sin permiso, ese anillo que Eduardo había encontrado en una subasta en París, que me había dado con ojos llenos de amor, diciendo que el rosa suave del diamante le recordaba el rubor de mis mejillas cuando me besaba por sorpresa. Ese anillo, que representaba una de las piezas más valiosas de la colección secreta de Eduardo, que era no solo un objeto de valor material, sino un símbolo de nuestro amor, de nuestra complicidad, de nuestra vida juntos. Eso fue la gota que colmó el vaso. Me senté allí, en mi silla del jardín, mirando el mensaje en mi teléfono. Y por primera vez en años, sonreí de verdad. No una sonrisa de complacencia, no una sonrisa forzada para mantener la paz, sino una sonrisa de determinación, de resolución, de quien finalmente se niega a ser pisoteada. «Diviértete, querida», le respondí, añadiendo un emoticono sonriente para completar la ilusión de la abuela dócil y complaciente que ella creía que era. Pero inmediatamente después, con manos que temblaban no de miedo sino de anticipación, marqué el número de Felipe, mi abogado de confianza, el hombre que había estado al lado de Eduardo durante décadas, que conocía cada detalle de nuestra colección, cada documento, cada certificado. «Felipe», dije, con la voz más firme de lo que había sido en años, cada palabra clara y decidida, «es hora de activar el protocolo que tú y Eduardo diseñaron. Victoria acaba de robar el artículo 847 del inventario». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego escuché a Felipe reír suavemente, una risa de comprensión, de satisfacción contenida. «Lola, dijo, usando mi nombre de pila, como siempre lo había hecho, tratándome con el respeto de un igual, no con la condescendencia que recibía de Victoria. ¿Estás absolutamente segura de que quieres hacer esto? Una vez que pongamos esto en marcha, no hay vuelta atrás. Las consecuencias serán significativas». Miré hacia el jardín de naranjos, hacia los árboles que Eduardo y yo habíamos plantado juntos, que habíamos visto crecer, florecer y dar fruto año tras año. Pensé en todos los recuerdos que estaban entretejidos en cada rincón de esta casa, en cada objeto que habíamos elegido juntos. Y pensé en Victoria, en su desprecio, en su codicia, en su cruel manipulación. «Estoy segura, Felipe», respondí, sintiendo una calma que no había experimentado en años. «Después de una década de humillaciones, es hora de que mi nuera aprenda exactamente con quién está tratando». Felipe me explicó el plan, aunque yo ya lo conocía. Eduardo siempre fue meticuloso, siempre pensaba a largo plazo, siempre preveía contingencias. Durante años había documentado cada pieza de su colección, registrándolas oficialmente como artículos de alto valor con números de inventario específicos. Cada pieza tenía certificados de autenticidad, tasaciones actualizadas y, lo más importante, seguro por su valor total. El anillo que Victoria había tomado estaba legalmente registrado como artículo 847, valorado en 3 millones de euros. «Estoy llamando a la compañía de seguros inmediatamente», me dijo Felipe, su voz ahora profesional, eficiente. «El protocolo establece que cuando un artículo registrado es tomado sin la autorización del propietario, debemos informarlo como un robo de inmediato. En 30 minutos la policía tendrá una orden para recuperar la propiedad robada, sin importar dónde esté». Mientras Felipe hacía las llamadas necesarias, me senté en mi salón, ese salón que Victoria quería convertir en su despacho personal,
y recordé todas las veces que me había hecho sentir invisible, insignificante, descartable. La vez que organizó una cena para los socios comerciales de Miguel y me dijo que comiera en la cocina porque no había suficiente espacio en la mesa del comedor. La Navidad pasada cuando abrió caros regalos que Miguel le había comprado y luego me entregó una bufanda barata diciendo: «Te compramos algo simple porque a tu edad no necesitas mucho». El día que sus amigas vinieron y me echó de mi propio salón como si fuera una sirvienta molesta. Media hora después, Felipe volvió a llamar, su voz conteniendo apenas una nota de satisfacción. «Todo está listo, Lola. El informe de robo ha sido presentado oficialmente. El anillo figura como propiedad robada valorada en 3 millones de euros. He dado a la policía la dirección del Hotel Gran Meliá Palacio donde se celebra la gala benéfica. Tienen órdenes de recuperar la propiedad robada inmediatamente». «¿Y qué va a pasar con Victoria?», pregunté, una parte de mí queriendo justicia, otra parte, la que aún recordaba los pocos momentos amables que habíamos compartido al principio, sintiendo una punzada de duda. Felipe suspiró, un sonido cargado de implicaciones legales y personales. «Lola técnicamente ha cometido un robo mayor. Estamos hablando de 3 millones de euros. Según la ley española, podría enfrentar entre 1 y 6 años de prisión. Pero tú eres la víctima, así que puedes decidir si quieres presentar cargos penales o simplemente recuperar tu propiedad». Le dije que quería pensarlo. Por ahora solo quería ver la cara de Victoria cuando se diera cuenta de que había subestimado completamente a la vieja inútil que despreciaba, cuando comprendiera que la mujer invisible a la que había ninguneado durante años tenía más poder, más recursos y más determinación de lo que jamás había imaginado. Una hora después de presentar la denuncia, mi teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido. Dudé por un momento, pero algo me decía que debía contestar. «¿Señora González Márquez?». Una voz femenina, profesional y formal, sonó al otro lado de la línea. «Sí, soy yo», respondí, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Soy la inspectora Martínez del Cuerpo Nacional de Policía. Estamos en el Hotel Gran Meliá Palacio con su nuera, Victoria Domínguez. Ella insiste en que usted le dio permiso para tomar el anillo y que todo esto es un malentendido. ¿Podría venir al hotel para aclarar esta situación? Me senté más erguida en mi sillón, apretando el teléfono con firmeza. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que Victoria finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. «Inspectora Martínez», respondí con voz clara y decidida. «Mi nuera tomó ese anillo sin mi permiso explícito. Tengo el mensaje de texto donde ella misma admite que lo tomó prestado, sin pedirme permiso primero. Además, ese anillo está valorado en 3 millones de euros y forma parte de una colección legalmente registrada y asegurada». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, como si la inspectora estuviera procesando la cantidad que acababa de mencionar. «Entiendo, señora». Sin embargo, su nuera está muy alterada, y su hijo también está aquí insistiendo en que debe haber algún error. Él asegura que usted nunca ha tenido joyas tan valiosas y que probablemente hay un error en la tasación. Me reí, una risa genuina que surgió desde lo más profundo de mi ser, sorprendiendo incluso a Felipe y Carlos, que estaban sentados frente a mí en el salón. «Inspectora», dije, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y diversión. «Mi hijo está diciendo, básicamente, que yo no podría tener una joya tan valiosa porque soy demasiado pobre o demasiado tonta para poseer algo así. Eso demuestra exactamente cuánto ha logrado Victoria manipularlo durante estos años». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Casi podía imaginar la expresión de la inspectora. «Bueno, señora, él mencionó que usted vive con una modesta pensión y nunca ha mostrado signos de tener ese tipo de riqueza.
Inspectora Martínez, estaré allí en 1 hora y traeré a mi abogado y todos los documentos que prueban no solo que el anillo es mío y que vale exactamente lo que he dicho, sino también evidencia de que mi nuera me ha estado robando sistemáticamente durante años. Espero que cuando llegue, ella esté bajo custodia policial, como corresponde a una ladrona que ha robado una propiedad valorada en más de 3 millones de euros. Después de colgar, miré a Felipe y Carlos, sintiendo una determinación que no había experimentado en mucho tiempo. Caballeros, es hora de que Victoria y mi hijo aprendan exactamente con quién han estado tratando todos estos años. Cuando llegamos al Hotel Gran Meliá Palacio, uno de los más lujosos de Madrid, la escena era exactamente como me había imaginado. Había al menos 3 coches patrulla en la entrada, periodistas locales que habían sido atraídos por el drama y grupos de invitados de la gala benéfica saliendo del hotel, susurrando y señalando. Este era el tipo de escándalo que la alta sociedad madrileña recordaría durante años. El vestíbulo del hotel era un espacio impresionante, con techos altos, columnas de mármol y una enorme lámpara de araña que dominaba el centro. A pesar de la belleza del lugar, lo que captó inmediatamente mi atención fue Victoria, sentada en un sofá de cuero, rodeada por 3 agentes de policía. Por primera vez en 10 años, Victoria no parecía la mujer elegante y controlada que siempre había sido. Su maquillaje perfecto estaba arruinado por las lágrimas. Su vestido dorado de diseñador estaba arrugado y sus manos estaban esposadas frente a ella. El anillo, mi anillo de diamante rosa de 3 millones de euros, ya no estaba en su dedo. Miguel estaba de pie junto a ella, gesticulando enérgicamente mientras hablaba con la inspectora Martínez, una mujer de unos 40 años con el pelo recogido en un moño apretado y una expresión que denotaba que no estaba impresionada por sus argumentos. Cuando me vio entrar con Felipe y Carlos, la expresión de mi hijo cambió de desesperación a algo que parecía más furia. Se acercó rápidamente hacia mí y pude ver en sus ojos que me culpaba a mí, no a su esposa ladrona, por toda esta situación. «Mamá, tienes que arreglar esto ahora mismo», me gritó delante del vestíbulo lleno de gente. «Victoria está siendo humillada públicamente por tu culpa. Sus amigas están publicando videos en redes sociales. Su reputación está completamente arruinada». «¿Su reputación?», repetí, manteniendo mi voz calmada, aunque por dentro temblaba de indignación. «Miguel, tu esposa ha robado un anillo de 3 millones de euros. No estamos hablando de un malentendido sobre una baratija. Estamos hablando de un delito grave». «Pero mamá, nunca nos dijiste que tenías algo tan valioso. Si hubiéramos sabido esto, nunca habría pasado». Victoria pensaba que era solo un anillo viejo sin valor. Felipe dio un paso adelante y le entregó a Miguel una carpeta gruesa. Señor Márquez, aquí están todos los documentos que prueban el valor del anillo, junto con los certificados de autenticidad y las pólizas de seguro. Su esposa no robó un anillo viejo sin valor. Robó una pieza histórica de joyería valorada en 3 millones de euros. Miguel abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Pude ver su expresión cambiar gradualmente de incredulidad a completo shock. Esto no puede ser real. ¿Papá realmente tenía estas cosas? ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Porque tu padre sabía que era mejor mantener nuestra riqueza en privado, expliqué, viendo cómo su rostro palidecía cada vez más mientras pasaba las páginas. Y viendo cómo tu esposa ha estado robándome durante 2 años, parece que tenía razón. ¿Robándote durante 2 años? ¿De qué estás hablando? Carlos dio un paso adelante y mostró a Miguel el expediente completo sobre Victoria. Las fotos de ella en las casas de empeño, las grabaciones de ella mintiendo sobre la procedencia de las joyas, los recibos de venta, todo estaba allí. Su esposa, señor Márquez, ha estado vendiendo sistemáticamente las pertenencias de su madre durante los últimos 2 años.
Hemos documentado robos por un total de 45.000 euros. Miguel se quedó sin palabras mientras revisaba las pruebas. Podía ver su mundo desmoronándose ante sus ojos. La mujer con la que se había casado, la mujer a la que había permitido tratar a su madre como basura durante una década, era una ladrona que había estado explotando a su propia madre. Justo entonces, la inspectora Martínez se acercó a nosotros. Señora González, necesito que confirme oficialmente algunos detalles. ¿Le dio a su nuera permiso para tomar el anillo en cuestión? Absolutamente no, respondí firmemente. Tengo el mensaje de texto justo aquí, donde ella misma admite que lo tomó prestado sin pedirme permiso primero. En mi mundo, tomar algo sin permiso se llama robar. ¿Y puede confirmar que el anillo le pertenece legalmente? Felipe intervino. Inspectora, aquí están todos los documentos legales. El anillo fue comprado por el difunto marido de la señora González en 1975. Está registrado en su testamento, está asegurado por su valor total y forma parte del inventario oficial de la herencia que la señora González recibió. La inspectora revisó los documentos y asintió. Todo parece estar en orden. Señora González, ¿desea presentar cargos penales contra su nuera? Antes de que pudiera responder, Victoria gritó desde su asiento. Lola, por favor. Fue solo un malentendido. Sabes que nunca te haría daño intencionalmente. Siempre te he tratado con respeto. Me giré hacia ella lentamente. Por primera vez en 10 años, Victoria me hablaba con desesperación en lugar de desprecio. Por primera vez, ella me necesitaba a mí en lugar de tratarme como si fuera invisible. ¿Respeto? Pregunté, caminando hacia donde estaba sentada. ¿Llamas respeto a 10 años de humillación? ¿Es respeto decirme que coma en la cocina cuando venían invitados? ¿Es respeto robarme durante 2 años y luego llamarme senil? Sus ojos se llenaron de pánico. ¿Robar? Nunca te he robado nada. Esta es la primera vez que he tomado algo tuyo. Carlos dio un paso adelante y le mostró las fotografías de ella en las casas de empeño. Señora Domínguez, tenemos pruebas fotográficas y en video de usted vendiendo las pertenencias de su suegra en al menos 12 ocasiones diferentes durante los últimos 2 años. La cara de Victoria se puso completamente pálida. Miró las fotos, luego a mí, luego a Miguel, buscando desesperadamente una explicación que pudiera salvarla. Esas eran solo piezas pequeñas que pensé que ya no usaba, murmuró. Nunca pensé que las notaría. Pensé que se había olvidado de ellas. ¿Y eso te daba derecho a robarlas? Pregunté. ¿Y a mentir en la casa de empeños diciendo que eran herencias de tu abuela? Miguel la miró horrorizado. Victoria, ¿realmente hiciste eso? ¿Realmente has estado robando las cosas de mi madre durante años? Victoria comenzó a llorar más fuerte. Miguel, ¿sabes cuánto necesitábamos el dinero extra? Sabes que tu salario no era suficiente para el estilo de vida que queríamos. Y ella tiene tantas cosas. Pensé que nunca notaría que faltaban algunas piezas pequeñas. Pero no eran tuyas para tomarlas, gritó Miguel. Pertenecen a mi madre, y me hiciste creer que estaba perdiendo la memoria cuando preguntaba por sus cosas. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente había estado pasando. Victoria no solo me había estado robando, había estado manipulando a Miguel para que creyera que yo estaba desarrollando demencia senil. Cada vez que mencionaba que no podía encontrar algo, ella le susurraba a Miguel que era normal que las personas mayores perdieran cosas y olvidaran dónde las habían puesto. Le había hecho creer que mis facultades mentales estaban deteriorándose, que ya no era capaz de cuidar de mí misma, que necesitaba ser protegida de mí misma. Inspectora Martínez, dije, sintiendo una extraña y poderosa calma, quiero presentar todos los cargos posibles contra mi nuera, no solo por el anillo de hoy, sino por todos los robos que ha cometido durante los últimos 2 años. ¡No!, gritó Victoria. Por favor, Lola, puedo devolver todo. Puedo pagarte. No me hagas esto. La miré directamente a los ojos.
viendo por primera vez la desesperación genuina en ellos. Victoria, durante 10 años me trataste como si fuera invisible. Me humillaste delante de los invitados. Me hiciste sentir como una carga inútil en mi propia casa. Durante 2 años me robaste mientras me hacías creer que estaba perdiendo la memoria. Y ahora que han llegado las consecuencias, ¿quieres que tenga piedad de ti? Pero nunca pensé que fuera tan grave. Nunca pensé que tuvieras cosas tan valiosas. Si hubieras sabido que tenía cosas valiosas, ¿habrías robado más? Dejé que procesara esa pregunta por un momento. Victoria, el problema no es que no conocieras el valor de lo que robaste. El problema es que me robaste. El problema es que durante una década me trataste como basura. Felipe se acercó a la inspectora. Inspectora Martínez, también queremos presentar cargos por los otros robos documentados. Tenemos suficientes pruebas para procesar al menos 12 casos adicionales de robo. La inspectora asintió. Entendido, señora Domínguez. Queda detenida por hurto mayor en primer grado, múltiples cargos de hurto menor y fraude. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado. Mientras la inspectora leía los derechos a Victoria, miré a mi hijo Miguel. Estaba allí, de pie, viendo a su esposa ser arrestada oficialmente, finalmente entendiendo que la mujer con la que se había casado era una criminal que había estado explotando a su propia madre durante años. Mamá, dijo con voz quebrada, yo no sabía nada de esto, tienes que creerme. Miguel, respondí, tal vez no sabías sobre los robos, pero sí sabías cómo Victoria me trataba. Viste cada humillación, cada desaire, cada momento en que me hizo sentir invisible en mi propia casa, y nunca dijiste nada. Miguel bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Sabía que yo tenía razón. Durante 10 años, había sido un testigo silencioso mientras su esposa me convertía en una extraña en mi propia casa, y había elegido el camino fácil, no decir nada, no confrontar, no defender a su propia madre. Mamá, murmuró, pensé que ustedes dos eventualmente encontrarían la manera de llevarse bien. Pensé que si me mantenía al margen, las cosas se resolverían por sí solas. Las cosas no se resuelven solas, Miguel, respondí, especialmente cuando una persona está abusando sistemáticamente de otra. Tu esposa no solo me faltó al respeto durante una década, me robó, me manipuló y planeaba robarme aún más. ¿Y pensaste que eso se arreglaría solo? Mientras hablaba con Miguel, pude ver a varios invitados de la gala benéfica grabando la escena con sus teléfonos. La historia de la suegra millonaria que atrapó a su nuera ladrona iba a estar en todas las redes sociales antes del final de la noche. Para Victoria, que había construido toda su identidad social en torno a su imagen como esposa elegante y respetable, esto era peor que la prisión. Su cuidadosamente construida fachada de sofisticación se derrumbaba ante sus propios ojos. Y lo peor es que estaba siendo documentado en tiempo real. La inspectora Martínez terminó de leer los derechos de Miranda y comenzó a escoltar a Victoria hacia la salida. Pero antes de que pudieran llegar a la puerta, Victoria se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Furia pura y desesperada. «Lola, no entiendes lo que acabas de hacer», gritó. «Mi vida está arruinada. Mis amigos, mi reputación. Todo está destruido». «¿Y por qué?», pregunté con calma. «¿Por un estúpido anillo que nunca usabas?» «No», respondí con tranquilidad. «Por 10 años de robo, humillación y maltrato. El anillo de hoy fue simplemente la gota que colmó el vaso». «Pero yo te di una familia», continuó gritando. «Te di nietos que nunca tuviste. Liam y yo te dimos un propósito en tu vejez». Esa era la afirmación más ridícula que había escuchado en años. «Victoria, no me diste una familia. Convertiste a mi familia en extraños que me trataban como una carga.
Y en cuanto a nietos, ustedes dos decidieron no tener hijos. ¿Recuerdas? Dijiste que los niños arruinarían tu figura e interferirían con tu carrera. Miguel se veía cada vez más incómodo con cada palabra que salía de la boca de su esposa. Creo que finalmente estaba viendo a Victoria por quien realmente era, manipuladora, egoísta y completamente dispuesta a mentir cuando las consecuencias de sus acciones finalmente la alcanzaban. «Lola», gritó Victoria mientras la inspectora trataba de hacerla caminar. «Si sigues adelante con esto, perderás a tu hijo para siempre. Miguel nunca te perdonará por destruir su matrimonio». Miré a Miguel. Estaba allí, de pie, viendo a su esposa hacer amenazas mientras era arrestada por robar a su propia madre. «Miguel», dije, «¿es así como te sientes? ¿Crees que yo destruí tu matrimonio?» Miguel estuvo en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había descubierto en las últimas 2 horas. Su esposa no era la mujer elegante y sofisticada que creía haber conquistado. Era una ladrona que había estado explotando a su madre anciana durante años, mientras lo manipulaba para que creyera que la memoria de su madre fallaba como signo de senilidad. «No, mamá», finalmente dijo. «Mi matrimonio se destruyó en el momento en que Victoria decidió robarte por primera vez. Solo que no me di cuenta hasta ahora». Victoria se quedó sin palabras por primera vez. Había contado con que Miguel me culpara por sus problemas, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, la evidencia era demasiado clara y las mentiras demasiado obvias. Después de que se llevaron a Victoria, Felipe me entregó una carpeta adicional. «Lola, hay algo más que deberías saber. Durante nuestra investigación, descubrimos que Victoria había estado en contacto con un abogado especializado en testamentos y herencias. Al parecer, había estado investigando formas legales de impugnar el testamento de Eduardo si llegabas a fallecer. Miguel parecía cada vez más enfermo». ¿Qué significa eso? Significa, explicó Felipe, que tu esposa no solo estaba robando a tu madre en el presente, estaba planeando para el futuro, investigando cómo apoderarse de toda la herencia cuando tu madre muriera. Carlos añadió, encontramos correos electrónicos entre Victoria y este abogado, donde discutían la posibilidad de que su madre fuera declarada mentalmente incompetente. El plan era demostrar que usted tenía demencia senil y, por lo tanto, carecía de capacidad legal para administrar sus finanzas o propiedades. Mi sangre se heló. Estaba planeando que me declararan mentalmente incompetente. Sí, continuó Carlos. En uno de los correos electrónicos, Victoria menciona que usted había estado perdiendo cosas con frecuencia y que esto podría usarse como evidencia de deterioro mental. Por supuesto, ahora sabemos que no estaba perdiendo las cosas. Ella las estaba robando. Miguel se sentó pesadamente en una silla del vestíbulo. «Oh, Dios mío», murmuró. «Ella estaba planeando robar todo de ti». «No solo eso», añadió Felipe. «También encontramos que había estado presionando a Miguel para que te convenciera de mudarte a una residencia para ancianos. Una vez que estuvieras institucionalizada, habría sido mucho más fácil obtener una orden judicial declarándote mentalmente incompetente». Recordé todas las conversaciones en las que Victoria sugería sutilmente que yo era demasiado mayor para vivir sola, que necesitaba atención profesional, que sería más feliz en un lugar diseñado para personas de mi edad. No era una preocupación genuina. Era una estrategia calculada para poner sus manos en mi fortuna. «Señora González», dijo Carlos, «su nuera es mucho más peligrosa de lo que pensábamos inicialmente. No estamos hablando de una mujer que tomó impulsivamente algunas joyas. Estamos hablando de alguien que había desarrollado un plan a largo plazo para robar toda su herencia y hacer que la declararan mentalmente incompetente para justificarlo legalmente». Miguel levantó la cabeza y me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá, yo nunca sospeché nada de esto. Cuando Victoria mencionaba la residencia de ancianos, pensé que era porque realmente se preocupaba por tu bienestar».
Miguel, dije sentándome a su lado, tu esposa te manipuló tanto como a mí. Sabía exactamente qué decir para hacerte creer que sus intenciones eran buenas. Felipe cerró su carpeta y me miró seriamente. Lola, con toda esta evidencia, es probable que el fiscal ofrezca a Victoria un acuerdo de culpabilidad. Dependiendo de cómo manejemos esto, podría enfrentar entre 5 y 15 años de prisión. ¿Y qué pasa con el dinero que ya robó?, pregunté. La mayoría de las piezas que vendió fueron compradas por coleccionistas privados, explicó Carlos. Podremos rastrear y recuperar aproximadamente el 60% del valor robado. El resto probablemente ya fue gastado en su lujoso estilo de vida. Miguel suspiró profundamente. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? Era una buena pregunta. En el lapso de 2 horas, mi familia había sido completamente transformada. Mi nuera estaba bajo arresto y enfrentaba años en prisión. Mi hijo finalmente entendía que había estado casado con una criminal que planeaba robarme todo. Y yo, la anciana senil que había sido invisible durante 10 años, de repente era el centro de atención. Miguel, dije, tomando su mano, lo que va a pasar ahora es que vas a tener que decidir qué tipo de hombre quieres ser. Durante 10 años, fuiste un cómplice silencioso del abuso de tu esposa hacia mí. Ahora conoces la verdad sobre quién es ella realmente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa información? Mamá, quiero arreglar las cosas contigo. Quiero compensar todos los años que no te defendí. Compensarlo conmigo no se trata de dinero, Miguel. Se trata de respeto. Se trata de nunca más permitir que alguien me trate como si fuera invisible en mi propia casa. Miguel asintió. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? No quiero estar solo en casa después de todo esto. Por primera vez en 10 años, mi hijo me pedía algo en lugar de exigir que me adaptara a las necesidades de su esposa. Por supuesto que puedes quedarte, Miguel, pero mañana necesitamos tener una conversación seria sobre cómo vamos a reconstruir nuestra relación. Al día siguiente, mientras Miguel preparaba café en la cocina, recibimos una visita inesperada. La inspectora Martínez llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión que sugería que las revelaciones no habían terminado. Buenos días, señora González, señor Márquez. Saludó formalmente después de que la invitara a sentarse en el salón. Tengo información importante sobre el caso de su nuera. Lo que hemos descubierto va mucho más allá de los robos en su hogar. Miguel se sentó junto a mí, su rostro mostrando una mezcla de temor y curiosidad. Cuando registramos la casa de Victoria anoche, encontramos un compartimento secreto en el sótano, explicó la inspectora, abriendo su carpeta. Su nuera no solo estaba robándole a usted, señora González. Estaba dirigiendo una operación de robo y reventa de antigüedades que involucraba a varias familias adineradas de Madrid y Barcelona. Mi corazón dio un vuelco. ¿Victoria no solo me había robado a mí? ¿Qué quiere decir exactamente?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Encontramos más de 50 piezas de arte y joyería que no le pertenecen ni a ella ni a usted. Aparentemente, ha estado utilizando su acceso a eventos sociales de alta sociedad para identificar objetivos y luego organizar robos más elaborados. Su casa no era su único objetivo, señor Márquez. Era su base de operaciones. Miguel se puso pálido. ¿Está diciendo que nuestra casa ha sido el centro de una operación criminal durante años? La inspectora continuó. Hay más. Encontramos correspondencia que indica que Victoria había estado vendiendo información a ladrones profesionales, planos de casas, horarios familiares, información sobre sistemas de seguridad. La Policía Nacional está ahora involucrada porque esta operación cruza fronteras provinciales y posiblemente internacionales. No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que había compartido mi mesa durante 10 años, que había dormido bajo mi techo, que había comido mi comida, no solo me había estado robando,
sino que había estado dirigiendo una empresa criminal desde mi propia casa. Inspectora, ¿qué significa esto para mi hijo? ¿Podría ser considerado cómplice? La policía querrá interrogarlo, por supuesto, pero hasta ahora todas las pruebas sugieren que el señor Márquez no tenía conocimiento de las actividades criminales de su esposa. Ella fue muy cuidadosa en mantenerlo alejado de su operación. Después de que la inspectora se fuera, Miguel y yo nos sentamos en silencio. Mi casa, el hogar que Eduardo y yo habíamos construido con tanto amor, había sido violada de maneras que apenas comenzaba a entender. «Mamá», dijo finalmente Miguel, «¿cómo es posible que estuve casado con una criminal durante 10 años y nunca me di cuenta?» «Porque ella no quería que te dieras cuenta», respondí. «Miguel, personas como Victoria son expertas en compartimentar sus vidas. Para ti, era la esposa elegante que te acompañaba a eventos sociales. Para mí, era la nuera que constantemente me humillaba. Para sus víctimas, era la ladrona que planeaba robos». Mantenía cada aspecto de su vida completamente separado. Una hora después, Felipe llegó con 2 agentes de la Policía Nacional, la agente Elena Silva y el agente Juan Rodríguez, quienes explicaron que el caso de Victoria ahora formaba parte de una investigación federal sobre un anillo de robo de arte y antigüedades que había estado operando durante varios años. «Señora González», dijo la agente Silva, «creemos que su nuera ha estado utilizando su casa como base de operaciones durante al menos 3 años. Hemos identificado conexiones con robos en 6 provincias diferentes». El agente Rodríguez añadió, «Lo que hace que este caso sea particularmente interesante es que Victoria desarrolló un método muy sofisticado. En lugar de simplemente robar casas al azar, cultivaba relaciones sociales con familias adineradas, estudiaba sus hogares durante eventos sociales y luego vendía esa información a ladrones profesionales». «¿Pero cómo logró mantener todo esto en secreto?», preguntó Miguel. «Su esposa es extremadamente inteligente», explicó la agente Silva. «Nunca participó directamente en los robos físicos. Su papel era el de recopiladora de información y facilitadora. Asistía a eventos benéficos, cenas elegantes, inauguraciones de arte y memorizaba detalles sobre los hogares y posesiones de otras familias». El agente Rodríguez mostró una carpeta llena de fotografías. «Encontramos cientos de fotos que había tomado en secreto durante eventos sociales, fotos de pinturas, esculturas, joyas que otras mujeres llevaban puestas, incluso fotos de sistemas de seguridad y planos de casas. Miré las fotos y reconocí muchas de las casas. Eran los hogares de familias que conocía, mujeres con las que había interactuado en eventos benéficos durante años». «Agente Silva», pregunté, ¿esto significa que otras familias también fueron víctimas de Victoria?» «Al menos 12 familias que hemos identificado hasta ahora. El valor total de los robos que hemos conectado a su operación supera los 2 millones de euros». Miguel parecía completamente devastado. «Agente Rodríguez, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Van a pensar que formé parte de esto?» «Señor Márquez, hemos revisado sus registros financieros, sus comunicaciones, sus patrones de actividad. No hay evidencia de que tuviera conocimiento o participación en las actividades criminales de su esposa. Sin embargo, necesitamos que coopere plenamente con nuestra investigación». La agente Silva me miró directamente. «Señora González, hay algo más que debe saber. Cuando arrestamos a Victoria anoche, inmediatamente comenzó a negociar. Está ofreciendo información sobre toda su red criminal a cambio de una sentencia reducida». «¿Qué tipo de información?» «Nombres de todos sus cómplices, detalles sobre robos sin resolver, ubicaciones donde se esconden piezas robadas. Está dispuesta a entregar a toda su organización para evitar pasar 20 años en prisión». Felipe se inclinó hacia adelante. «¿Y qué significa eso para Lola? ¿Cuánto tiempo podría enfrentar Victoria si coopera?» «Si su testimonio ayuda a resolver todos los casos relacionados y conduce al arresto de los otros miembros de la red,
Podría enfrentar entre 5 y 8 años en lugar de 20 a 25. Miguel suspiró profundamente. Así que incluso ahora, incluso después de ser arrestada, Victoria está encontrando maneras de manipular el sistema en su beneficio. Así es como funcionan los criminales inteligentes, explicó el agente Rodríguez. Siempre tienen un plan de escape. Después de que los agentes de la Policía Nacional se fueron, me senté en mi jardín de naranjos, observando cómo el sol de la tarde se filtraba entre las hojas. Este jardín, que Eduardo y yo habíamos cultivado durante 40 años, había sido testigo de tantos momentos de nuestra vida juntos. Las primeras palabras de Miguel, nuestras conversaciones sobre arte y sueños, las meriendas de verano bajo la pérgola. Era aquí donde siempre había encontrado paz, incluso en los momentos más oscuros después de la muerte de Eduardo. Y era este mismo jardín el que Victoria había planeado destruir para construir su zona de entretenimiento moderna. Miguel se sentó junto a mí, su rostro marcado por el cansancio y la conmoción. Las revelaciones de las últimas 24 horas habían transformado su vida por completo. «Mamá», dijo en voz baja, «¿cómo vamos a superar esto? La mujer con la que me casé, con la que compartí mi vida durante 10 años, no solo te robó a ti, sino que dirigía una red criminal desde nuestra casa. No sé cómo procesar algo así». Tomé su mano, notando por primera vez las líneas de preocupación que se habían formado en su rostro. Mi hijo, mi pequeño Miguel, que solía trepar a estos mismos naranjos, ahora era un hombre de 45 años enfrentando la dolorosa realidad de que su matrimonio había sido una elaborada mentira. «Un día a la vez, hijo», respondí, como cuando Eduardo falleció. «Un día a la vez». Esa noche, mientras Miguel dormía en su antigua habitación, revisé los mensajes en mi teléfono. El escándalo se había extendido como fuego por la alta sociedad madrileña. Tenía docenas de llamadas perdidas y mensajes de personas que ni siquiera sabía que tenían mi número. Periodistas solicitando entrevistas, conocidos expresando su shock y solidaridad, e incluso algunas personas que se identificaban como víctimas de Victoria y querían hablar conmigo. Entre todos los mensajes, uno llamó mi atención. Era de Javier Morales, un productor de televisión que había asistido a la gala benéfica. «Señora González, estoy impresionado por su valentía. Lo que ha sucedido es terrible, pero su historia podría ayudar a muchas otras personas mayores que están siendo explotadas. Me gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de compartir su experiencia en un formato que pueda concientizar sobre este problema tan extendido pero poco discutido». Me quedé mirando el mensaje, reflexionando sobre sus implicaciones. Durante 10 años había sido silenciada, ignorada, tratada como si fuera invisible. Ahora se me presentaba la oportunidad de usar mi voz, no solo para mí, sino para otras personas que quizás estaban sufriendo en silencio como yo lo había hecho. Al día siguiente, Felipe organizó una rueda de prensa. Al principio me resistí, pero él insistió en que era importante que la historia se contara correctamente y no a través de rumores y exageraciones que ya estaban circulando. «Lola», me dijo mientras me ayudaba a elegir un traje apropiado para la ocasión, «has sido silenciada durante años. Es hora de que cuentes tu historia en tus propios términos». La rueda de prensa se celebró en el Hotel Wellington, uno de los más emblemáticos de Madrid. Cuando entré en la sala de conferencia, me quedé momentáneamente paralizada por la cantidad de cámaras, micrófonos y periodistas que llenaban el espacio. Por un instante el miedo me invadió. ¿Quién era yo para estar frente a toda esta gente? Una anciana de 71 años cuya mayor aparición pública había sido en las galas del museo cuando Eduardo estaba vivo. Pero entonces recordé las palabras que Eduardo solía decirme en momentos de duda. «Tu valor no disminuye con la edad, Lola. Al contrario, como el buen vino te vuelves más valiosa con los años». Me enderecé, ajusté mi collar de perlas y caminé con determinación hacia el podio.
Buenos días, comencé, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Mi nombre es Lola González Márquez. Durante los últimos 10 años, he sido víctima de abuso psicológico y robo sistemático por parte de mi nuera, Victoria Domínguez. Pero lo que quiero que entiendan es que esta no es solo mi historia. Es la historia de muchas personas mayores que son victimizadas por familiares que las ven como blancos fáciles. A medida que relataba mi experiencia, podía ver cómo algunos periodistas tomaban notas frenéticamente, mientras otros me miraban con una mezcla de admiración y sorpresa. No conté mi historia como una víctima patética, sino como una mujer que había resistido, que había guardado secretos importantes hasta el momento adecuado y que finalmente había encontrado la manera de obtener justicia. Victoria pensaba que yo era una anciana senil que nunca notaría sus crímenes, dije, manteniendo mi voz firme a pesar de la emoción. Pero lo que no sabía es que mi difunto marido me enseñó a ser observadora, paciente y estratégica. Cuando sospeché que algo andaba mal, no la confronté directamente. Investigué, reuní pruebas y esperé el momento perfecto para actuar. Un reportero levantó la mano. Señora González, ¿por qué esperó tanto tiempo para actuar? ¿Por qué no denunció los robos cuando comenzaron? Porque necesitaba suficiente evidencia para asegurarme de que Victoria no pudiera manipular la situación, respondí, mirándole directamente. Personas como mi nuera son expertas en hacerse pasar por víctimas. Si hubiera actuado demasiado pronto, con pruebas insuficientes, habría encontrado la manera de convencer a todos de que yo era una anciana confundida inventando historias. Otro periodista preguntó, ¿cómo se siente sabiendo que su casa fue utilizada como base de operaciones para una red criminal? Me siento traicionada, por supuesto, pero también me siento poderosa porque al final fui yo quien puso fin a esa operación criminal. Fue mi denuncia la que condujo a las detenciones. Fueron mis pruebas las que desenmascararon toda la red. Después de la rueda de prensa, comenzó a suceder algo extraordinario. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas de todo el país querían entrevistarme. Productores de documentales querían contar mi historia. Pero las llamadas que más me conmovieron fueron de otras personas mayores que habían visto las noticias y reconocieron elementos de mi historia en sus propias vidas. Una mujer llamada Diana me llamó llorando. Doña Lola, vi su entrevista en televisión y creo que mi yerno me está robando. Mis joyas han estado desapareciendo, pero mi hija dice que es normal que las personas mayores pierdan cosas. Después de escucharla, me di cuenta de que tal vez no estoy perdiendo la memoria. Otra mujer, Mercedes, me contó que su nuera había estado presionándola para que firmara documentos que no entendía completamente. Después de ver su historia, me di cuenta de que necesito conseguir mi propio abogado, no confiar en el abogado que mi nuera recomienda. Esas conversaciones me hicieron comprender que mi experiencia con Victoria no era única. Había miles de personas mayores siendo victimizadas por familiares que abusaban de su confianza, y muchos de ellos no tenían los recursos o el conocimiento para defenderse. Esa noche, Javier Morales, el productor de televisión, vino a mi casa para discutir su propuesta. Era un hombre de unos 50 años, con un aire profesional pero amable. Señora González, dijo mientras nos sentábamos en el salón, lo que pasó con su nuera ha capturado la atención del país. Pero más allá del escándalo, hay una historia importante que contar. ¿Ha considerado tener su propio programa donde pueda ayudar a otras personas mayores que podrían estar siendo victimizadas por familiares? La idea me intrigó. ¿Qué tipo de programa? Un programa donde la gente pueda llamar para contar sus historias y donde usted pueda ofrecer consejos basados en su experiencia. También podríamos tener expertos legales y psicológicos para ayudar. Lo llamaríamos la sabiduría de Lola, o algo así. Por primera vez en mi vida, alguien me ofrecía una plataforma para usar mi experiencia y mi conocimiento para ayudar a otros. Durante 71 años, había sido la esposa devota, la madre abnegada, la suegra invisible.
Ahora, finalmente, tenía la oportunidad de ser algo más. Una defensora, una educadora, una voz para personas que habían sido silenciadas como yo. Javier, dije, me interesa su propuesta, pero tengo algunas condiciones. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa por primera vez en años sin sentirme como una intrusa, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Hace una semana, era la anciana invisible que todos ignoraban. Ahora, era una figura pública cuya historia había inspirado a cientos de personas a examinar sus propias situaciones familiares. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Era de Felipe. Lola, acabo de recibir noticias de la Policía Nacional. Gracias a tu caso y la información que Victoria está proporcionando, han arrestado a 6 miembros más de la red criminal. Tu valentía no solo te salvó a ti, sino que salvó a muchas otras familias de ser victimizadas. Sonreí mientras apagaba la luz. Victoria había pasado 10 años tratando de hacerme invisible, de convencerme de que no tenía valor, de que era demasiado vieja e inútil para importar. Pero al final, fueron mi fortaleza, mi paciencia y mi inteligencia las que habían puesto fin a su reinado de terror. La anciana inútil había resultado ser mucho más poderosa de lo que nadie había imaginado jamás. 2 semanas después de la rueda de prensa, mi vida había dado un giro que jamás podría haber imaginado. El programa La Sabiduría de Lola se había convertido en un fenómeno nacional. Cada día, recibíamos cientos de llamadas de personas mayores que finalmente habían encontrado el valor para contar sus historias de abuso y robo familiar. Felipe había establecido oficialmente la Fundación Lola para la protección de los mayores, con una donación inicial de 2 millones de euros de mi herencia secreta. Era irónico. El dinero que Victoria había planeado robarme ahora se estaba utilizando para proteger a otras personas de criminales como ella. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando Carlos, mi investigador privado, me llamó con noticias extraordinarias. Doña Lola, el testimonio de Victoria ha sido aún más valioso de lo que esperábamos. La Policía Nacional ha logrado arrestar a toda la red criminal. 15 personas en total, incluidos los ladrones profesionales, los tasadores corruptos que falsificaron valoraciones y los comerciantes de arte que compraron las piezas robadas. ¿Y qué va a pasar con Victoria?, pregunté, sorprendida por mi propia curiosidad. Aquí viene la parte interesante. A pesar de su cooperación, el juez decidió que sus crímenes eran demasiado extensos para una sentencia reducida. Va a cumplir 12 años en prisión, y cuando salga, tendrá que pagar restitución completa a todas las víctimas. 12 años. Victoria, que había pasado una década haciéndome sentir invisible, ahora sería la que desaparecería por más de una década. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma tarde recibí una llamada que me sorprendió completamente. Lola, soy Victoria. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo estás llamando desde la prisión? ¿Me permiten hacer una llamada? Lola, necesito hablar contigo. Es importante. Durante 10 años había evitado confrontaciones directas con Victoria. Pero ahora, con toda la verdad expuesta y ella en prisión, finalmente tuve el valor para escuchar lo que tenía que decir. Habla, Victoria. Hubo un largo silencio, y luego escuché algo que nunca había oído antes. Victoria llorando. No las lágrimas manipuladoras que había usado cuando fue arrestada, sino un llanto genuino, desesperado. Lola, necesito que sepas algo. Cuando comencé a robarte, realmente pensaba que tus cosas no valían nada. Pero luego, cuando me di cuenta de que valían dinero, no pude parar. Era como una adicción. ¿Y eso se supone que justifica 10 años de humillación y robo? No, no lo justifica. Pero necesito que entiendas que nunca planeé que llegara tan lejos. Al principio solo tomé un pequeño broche porque necesitábamos dinero para unas vacaciones que Miguel quería. Cuando lo vendí y nadie lo notó, tomé algo más, y luego otra cosa. Escuché en silencio mientras Victoria continuaba su confesión.
Lola, la verdad es que siempre estuve celosa de ti. Tenías esta hermosa casa, tenías el respeto de Eduardo, tenías una vida que yo quería. Y cuando entré en esta familia esperaba ser tratada como una reina, pero tú seguías siendo la matriarca, yo solo era la esposa del hijo. ¿Así que decidiste convertirme en la enemiga? Sí, eso es exactamente lo que hice, y cuanto más te humillaba, más poderosa me sentía. Era como si al hacerte pequeña, yo me volviera más grande. Era la primera vez en 10 años que Victoria me hablaba con completa honestidad. Victoria, ¿sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Pregunté. Que durante 10 años realmente traté de conectar contigo. Traté de incluirte en las tradiciones familiares, de enseñarte las recetas de Eduardo, de compartir los recuerdos de esta casa contigo. Y tú tomaste todo eso y lo usaste para lastimarme. Lo sé, murmuró. Lo sé. Y eso es lo que más me duele ahora. Lola, en la prisión he tenido tiempo para pensar y me doy cuenta de que destruí la única familia real que jamás tuve. Mis propios padres me abandonaron cuando era adolescente. Tu familia fue la única que me dio la oportunidad de pertenecer a algo. Y lo desperdiciaste. Lo destruiste. Y no solo eso, también destruiste a Miguel. Me llamó ayer para decirme que había presentado la solicitud de divorcio. Dijo que no puede seguir casado con alguien que lastimó tanto a su madre. Era cierto. Miguel había sido completamente transparente conmigo sobre sus planes de divorciarse de Victoria. No puedo seguir fingiendo que mi matrimonio puede salvarse después de todo lo que hizo, me había dicho. Victoria no solo te robó, robó mi confianza, mi futuro, nuestra reputación, todo. Victoria, dije, ¿por qué me estás contando todo esto? ¿Qué quieres que haga con esta información? No quiero que hagas nada. Solo quería que supieras que me doy cuenta de lo que perdí. No solo perdí mi libertad, no solo perdí mi matrimonio, perdí la oportunidad de tener una familia real, de tener una suegra que realmente se preocupaba por mí. Yo me preocupaba por ti, Victoria. Durante años, realmente intenté entender por qué me odiabas tanto. No te odiaba, te envidiaba. Y esa envidia me convirtió en un monstruo. Colgué el teléfono, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Había esperado 10 años para escuchar a Victoria admitir la verdad sobre su comportamiento. Pero ahora que finalmente lo había hecho, no me sentía victoriosa. Me sentía triste por todo el tiempo perdido, por todas las oportunidades desperdiciadas de tener una familia unida. Esa noche Miguel vino a cenar conmigo. Era algo que habíamos comenzado a hacer regularmente desde el arresto de Victoria. Mientras comíamos, le conté sobre la llamada telefónica. ¿Crees que Victoria estaba siendo sincera?, preguntó. Creo que finalmente está enfrentando la realidad de sus acciones, respondí. Pero Miguel, lo que importa ahora no es si Victoria finalmente entiende lo que hizo mal. Lo que importa es que aprendamos de esta experiencia. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante 10 años, nuestra familia permitió que una persona tóxica controlara toda la dinámica familiar. Nunca más permitiré que alguien me haga sentir invisible en mi propia casa. Y espero que tú nunca más permitas que alguien maltrate a las personas que amas. Miguel asintió solemnemente. Mamá, he aprendido la lección más dura de mi vida. Nunca más elegiré la paz superficial sobre defender lo que es correcto. Un año después del arresto de Victoria, mi vida se había transformado de maneras que jamás podría haber imaginado. La sabiduría de Lola se había convertido en el programa de televisión más visto en su franja horaria, transmitido en 32 países diferentes. La Fundación Lola había ayudado a más de 1000 familias a identificar y detener esquemas de abuso financiero contra los mayores. Pero la transformación más importante no fue pública, fue personal. Esta mañana, mientras regaba las flores en el jardín de naranjos que Eduardo y yo habíamos plantado hace 40 años,
recibí una visita completamente inesperada. Miguel llegó con una elegante mujer de unos 38 años, de cabello castaño y una sonrisa genuina que inmediatamente me recordó a Eduardo. «Mamá», dijo Miguel claramente nervioso, «quiero presentarte a alguien muy especial. Esta es Isabela Torres y bueno, hemos estado saliendo durante los últimos 6 meses». Isabela se acercó con confianza, pero también con respeto. «Señora González, he oído tanto sobre usted. Miguel me ha contado toda su historia y debo decir que es una inspiración para las mujeres de todas las edades». Lo primero que noté de Isabela fue cómo me miraba con genuino respeto, no con la condescendencia que había recibido de Victoria durante años. Cuando me hablaba, se dirigía directamente a mí, no a Miguel, como si yo fuera invisible. «Isabela», dije, «¿qué piensas sobre el hecho de que mi hijo esté saliendo contigo mientras todavía está técnicamente casado?» Miguel palideció, pero Isabela sonrió. «Señora González, aprecio su pregunta directa. Miguel me contó toda la situación con Victoria antes de que empezáramos a salir. Los papeles del divorcio se finalizaron la semana pasada. Nunca habría iniciado una relación con un hombre casado, sin importar las circunstancias». Me gustó su honestidad. «¿Y qué piensas sobre tener una suegra famosa que aparece en televisión hablando de problemas familiares?» Isabela rió genuinamente. «Honestamente, estoy orgullosa. Usted tomó una experiencia terrible y la convirtió en algo que está ayudando a miles de personas. Eso requiere una fuerza extraordinaria. Durante los siguientes meses, pude observar la relación entre Miguel e Isabela. Era completamente diferente de su matrimonio con Victoria. Isabela alentaba a Miguel a pasar tiempo conmigo, a incluirme en sus planes, a valorar mi opinión. Cuando organizaban cenas, me invitaban como la matriarca de la familia, no como una carga que tenían que tolerar. La diferencia más notable era que Isabela genuinamente quería conocerme. Preguntaba sobre mis experiencias con Eduardo, sobre la historia de nuestra casa, sobre nuestras tradiciones familiares. En lugar de tratar de reemplazar o borrar el pasado, quería ser parte de la continuidad de nuestra familia. Una tarde, mientras Isabela y yo preparábamos la cena juntas, me preguntó algo que me sorprendió. «Señora González, ¿qué puedo hacer para asegurarme de nunca convertirme en alguien como Victoria?» Hice una pausa para pensar en su pregunta. «Isabela, Victoria se convirtió en lo que se convirtió porque vio a nuestra familia como algo que podía explotar, no como algo a lo que podía contribuir. Tú ya eres diferente porque te preocupas lo suficiente para hacer la pregunta. Pero quiero ser específica. ¿Qué comportamientos debo evitar? Nunca intentes aislar a Miguel de su familia. Nunca hables mal de mí cuando no estoy presente. Nunca asumas que porque soy mayor, mis opiniones no importan. Y si alguna vez tienes un problema conmigo, habla conmigo directamente. No trates de manipular a Miguel para que sea tu intermediario». Isabela asintió seriamente. «¿Y hay algo que pueda hacer proactivamente para ser una buena nuera? Reconoce que esta casa, esta familia tiene una historia que existía antes de que tú llegaras. Respeta esa historia mientras ayudas a crear nueva historia. Y nunca olvides que ser parte de una familia significa dar tanto como recibes». 6 meses después, Miguel me pidió que lo acompañara a comprar un anillo de compromiso para Isabela. Era irónico. Todo había comenzado con Victoria robando un anillo de 3 millones de euros. Y ahora estaba ayudando a mi hijo a elegir un anillo para simbolizar un amor genuino. «Mamá», dijo mientras mirábamos diferentes opciones, «¿crees que estoy tomando la decisión correcta? ¿Crees que Isabela y yo podemos construir algo duradero después de todo lo que pasó con Victoria?» «Miguel, la diferencia entre Isabela y Victoria es que Isabela ve a nuestra familia como algo valioso que quiere proteger. Victoria vio a nuestra familia como algo que podía explotar. Esa diferencia fundamental lo significa todo». La propuesta fue perfecta.
Miguel organizó una cena en nuestra casa, en el comedor donde durante años Victoria me había hecho sentir como una intrusa. Pero esta vez estaba sentada a la cabecera de la mesa, en mi lugar legítimo como matriarca de la familia, mientras Miguel le proponía matrimonio a Isabela. Cuando Isabela dijo que sí, lo primero que hizo fue acercarse a mí y abrazarme. «Señora González», dijo con lágrimas en los ojos, «espero poder ser la nuera que mereces». «Isabela», respondí, «ya lo eres». El día de la boda fue la celebración familiar más feliz que habíamos tenido en más de una década. Isabela había insistido en que la ceremonia se celebrara en nuestro jardín de naranjos, honrando el legado que Eduardo y yo habíamos construido. Durante la ceremonia, Miguel me pidió que dijera unas palabras. «Hace 2 años», comencé, «creía que la historia de mi familia había terminado en humillación y traición. Pero hoy entiendo que esa terrible experiencia fue simplemente el final de un capítulo, no el final del libro. Isabela, bienvenida a una familia que ahora sabe valorar el respeto mutuo, la honestidad y el amor genuino». Después de la boda, mientras los invitados celebraban en el jardín, recibí un mensaje de texto inesperado. Era de una mujer llamada Carmen, que había estado viendo mi programa desde el principio. Doña Lola quería que supiera que su historia me dio el valor para denunciar a mi hijo que había estado robando mi medicación para venderla. Gracias a su ejemplo, recuperé mi dignidad y mi salud. Ahora mi hijo está en rehabilitación y nuestra relación se está sanando. Su valentía me inspiró a encontrar la mía propia. Esos mensajes llegaban regularmente. Personas de todo el mundo que habían encontrado la fuerza para defender sus derechos después de escuchar mi historia. Era la prueba de que el dolor que había sufrido se había transformado en algo positivo y poderoso. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido, me senté sola en mi jardín, reflexionando sobre el extraordinario viaje que había emprendido. Hace 2 años, era una anciana invisible victimizada por una nuera que me veía como una molestia. Ahora era una defensora nacional, una mujer con una nueva nuera que genuinamente me respetaba y la matriarca de una familia reconstruida sobre bases de honestidad y amor. Mi teléfono sonó una última vez. Era Felipe. «Lola, tengo noticias finales sobre Victoria. Acaban de rechazar su apelación. Va a cumplir los 12 años completos de su sentencia». «¿Y cómo me siento respecto a eso?», me pregunté en voz alta. Solo tú puedes responder esa pregunta. La verdad es que ya no sentía ira hacia Victoria. Me sentía triste por ella. Había tenido la oportunidad de ser parte de una familia genuina y la había desperdiciado por codicia y envidia. Ahora pasaría 12 años en prisión mientras yo disfrutaba de la nueva vida que había construido con mi valentía y determinación. «Felipe», dije, «Victoria ya no es parte de mi historia. Mi historia ahora trata sobre las miles de familias que hemos ayudado, sobre la nueva relación que tengo con Miguel, sobre la maravillosa nuera que ahora tengo y sobre el legado que estoy construyendo». Después de colgar, miré las estrellas y susurré, «Eduardo, espero que estés orgulloso». La anciana invisible que casi lo perdió todo finalmente encontró su voz, su poder y su propósito. La venganza más dulce no fue destruir a Victoria. La venganza más dulce fue reconstruirme a mí misma. Y ahora dime, ¿alguna vez has experimentado una injusticia como esta? ¿Has tenido que encontrar tu propia fuerza para defenderte contra alguien que te subestimó? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. 5 años después del arresto de Victoria, mi vida había encontrado un equilibrio que nunca creí posible. La sabiduría de Lola seguía siendo uno de los programas más populares de la televisión española, y la Fundación Lola había expandido sus operaciones a 5 países diferentes, ayudando a más de 5,000 familias a identificar y prevenir el abuso a mayores. Miguel e Isabela ahora tenían una hermosa hija de 3 años, Lucía, que era la luz de mi vida.
con su cabello oscuro y sus ojos curiosos, me recordaba tanto a Miguel cuando era pequeño. Pasaba los fines de semana conmigo, aprendiendo a cuidar los naranjos, escuchando mis historias sobre Eduardo, absorbiendo el legado familiar que casi se había perdido. Una tarde de primavera, mientras Lucía y yo plantábamos flores en el jardín, Felipe me llamó. Lola, hay algo que debes saber. Victoria ha solicitado un permiso penitenciario para asistir al funeral de su madre en Barcelona. Durante ese tiempo ha pedido permiso para verte. Mi corazón dio un vuelco. Después de 5 años, la idea de ver a Victoria cara a cara me provocaba una mezcla de emociones que no podía definir claramente. ¿Por qué querría verme?, pregunté, observando a Lucía que jugaba felizmente con la tierra. No lo sé con certeza, pero su solicitud parecía genuina. Dijo que ha estado en terapia durante su tiempo en prisión y que necesita hacer las paces contigo antes de poder avanzar. Por supuesto, puedes negarte. Esa noche, mientras cenaba con Miguel e Isabela, les conté sobre la solicitud de Victoria. ¿Vas a verla?, preguntó Miguel, su rostro mostrando preocupación. No lo he decidido aún, respondí. Una parte de mí quiere cerrar ese capítulo definitivamente. Otra parte teme que sea otro intento de manipulación. Isabela, siempre sensata, tomó mi mano. Doña Lola, cualquiera que sea su decisión, la apoyaremos. Pero recuerde que ahora usted tiene el poder. Victoria no puede hacerle daño nunca más. Después de mucha reflexión, decidí reunirme con Victoria. Elegí un lugar neutral, una pequeña cafetería cerca del Parque del Retiro, lo suficientemente pública para sentirme segura, pero lo suficientemente tranquila para permitir una conversación privada. El día de la reunión llegó y me encontré alisando nerviosamente las arrugas de mi vestido mientras esperaba. Había elegido cuidadosamente mi atuendo, un elegante conjunto azul marino que Eduardo siempre había amado, el collar de perlas que había sido de mi madre, y, en un acto simbólico de poder, el anillo de diamante rosa que había desencadenado todo. Cuando Victoria entró en la cafetería, apenas la reconocí. La mujer elegante y altiva que había conocido había desaparecido. En su lugar había una persona más delgada, con el rostro marcado por los años y el cabello sin teñir mostrando canas prematuras. Llevaba ropa simple, pantalones grises y una blusa blanca sin adornos. Sus ojos, sin embargo, mostraban una claridad que nunca había visto antes. «Lola», dijo suavemente al acercarse, «gracias por aceptar verme». Le indiqué que se sentara. Durante un momento ambas permanecimos en silencio, el peso de nuestra historia compartida entre nosotras como un tercer invitado invisible. «Te ves bien», dijo finalmente, sus ojos notando el anillo en mi mano. «La fama te sienta bien». No es fama lo que buscaba Victoria, era justicia y dignidad. Asintió, bajando la mirada. «Lo sé, y te privé de ambas durante años». Respiró profundamente. «No he venido a pedir tu perdón, Lola. No lo merezco. He venido a decirte que lo siento. Realmente lo siento. Por cada humillación, por cada robo, por cada momento en que te hice sentir menos de lo que eres». La observé cuidadosamente, buscando signos de la manipulación que una vez había dominado también, pero no vi ninguno. En su lugar, vi algo que parecía genuino arrepentimiento. ¿Por qué, Victoria? Es lo único que nunca he entendido completamente. ¿Por qué me odiabas tanto? Victoria permaneció en silencio por un momento, como organizando sus pensamientos. No te odiaba a ti, Lola. Odiaba lo que representabas: seguridad, pertenencia, respeto, cosas que nunca tuve en mi propia familia. Levantó la mirada. Mi terapeuta en prisión me ayudó a entender que estaba compitiendo con un fantasma, no contigo, sino con la imagen perfecta que Miguel tenía de ti. Sentía que nunca podría estar a la altura, así que en lugar de intentarlo, decidí derribarte.
Podrías haber sido parte de nuestra familia, Victoria. Realmente lo intenté. Lo sé, y esa es la peor parte. Rechacé algo genuino por algo falso. Prefería el poder que sentía al humillarte que la conexión real que ofrecías. Hizo una pausa. He visto tu programa, Lola. Lo que has construido, cómo estás ayudando a otras personas. Es extraordinario. La prisión te ha cambiado, observé. Perderlo todo te cambia. Mi madre murió sin reconciliarnos. Mi carrera está destruida, mi matrimonio terminado, pero por primera vez en mi vida veo las cosas claramente. Veo el daño que causé, no solo a ti, sino a todas esas familias de las que robamos. Hablamos durante casi 2 horas. Victoria me contó sobre su infancia difícil con padres emocionalmente distantes, sobre sus inseguridades profundamente arraigadas, sobre cómo había construido una identidad basada en apariencias y posesiones materiales. No eran excusas, sino explicaciones que finalmente me permitieron entender a la mujer que había destrozado nuestra familia. Cuando llegó el momento de despedirnos, Victoria me miró con ojos llorosos. Lola, hay algo más que debes saber. He estado trabajando con la Policía Nacional para ayudar a desarrollar un programa que enseñe a las personas mayores a reconocer signos de abuso financiero. Cuando salga en 7 años quiero dedicar mi vida a enmendar algo del daño que he causado. ¿Por qué me dices esto? Porque quiero que sepas que tu historia no solo me destruyó, también me salvó. Me salvó de la persona en que me estaba convirtiendo. Mientras la veía alejarse, escoltada por los oficiales que discretamente habían esperado fuera, sentí una extraña sensación de cierre. Victoria nunca sería parte de mi familia nuevamente, pero ya no era el monstruo que una vez temí. Era simplemente una mujer profundamente dañada que finalmente estaba enfrentando sus demonios. Esa noche, mientras cenaba con Miguel, Isabela y la pequeña Lucía, les conté sobre mi encuentro. ¿Crees que ha cambiado realmente?, preguntó Miguel, colocando a Lucía en mi regazo. Creo que está cambiando, respondí, abrazando a mi nieta. Y eso es lo mejor que podemos esperar de cualquiera de nosotros. Mientras Lucía jugaba con mi collar de perlas, pensé en el extraordinario viaje que había emprendido. De víctima a defensora. De silencio a voz, de invisibilidad a propósito. «Abuela», dijo Lucía señalando mi anillo, «brilla como una estrella». «Sí, mi amor», respondí, besando su cabeza. «Y como las estrellas, a veces necesitamos la oscuridad para brillar más intensamente». Y así, rodeada por la familia que había recuperado y fortalecido, me di cuenta de que la venganza más dulce no había sido el castigo de Victoria. Había sido mi propio renacimiento, mi negativa a permanecer invisible, mi determinación de transformar mi dolor en propósito. Como le digo a los espectadores al final de cada programa, nunca eres demasiado mayor para encontrar tu voz. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder. Y nunca debes permitir que te hagan invisible. Y ahora te pregunto a ti, ¿has encontrado tu voz? ¿Has reclamado tu poder? Comparte tu historia conmigo. Porque cada vez que una persona rompe su silencio, fortalece a todas las demás.